Cuando anunciaron la movilización a Luján, lo primero que les pregunté a aquellos que habíamos invitado al programa en función de esa marcha hacia Luján era, por supuesto, qué tenía que ver con la iglesia, cuál era el reclamo, más allá, por supuesto, de lo que sabemos, el tema del presupuesto 2019, el tema de la pobreza, paritarias, el Fondo Monetario Internacional, pero por supuesto tenía una simbología muy especial. Y claro, los primeros contactos fueron con Radizzani, quien es el obispo de Mercedes Luján. Pero está también entremezclado el Papa Francisco, a quien Julián Domínguez despegó en el día de hoy, pero a quien Pablo Moyano lo ató directamente a esa movilización a Luján, diciendo que él sí había tenido injerencia. Ahora, ¿qué dijo Julián Domínguez? Que el Frente Sindical había organizado la movilización a Luján, cuya misa, en la homilía, también expresada por el propio obispo, se refirieron a paz, pan y trabajo, y hubo también algunas consideraciones de parte de quien detenta el oficialismo, por ejemplo de Mario Negri, quien dijo, supongo que Radizzani habrá hablado a título personal, porque la iglesia, por supuesto, atiende los reclamos de los pobres, pero también aquellos quienes robaron el país. Consideraciones más, consideraciones menos. Mario Manrique estuvo allí, ¿no?, como secretario adjunto de ESMATA. ¿Cómo fue la movilización, Mario? Bueno, la movilización para nosotros fue muy satisfactoria, no por la cantidad de gente, que es difícil calcular, sino porque la gente se manifestó en paz, cumplimos con las consignas de no llevar banderías ni sindicales ni políticas, porque la idea era hacer una misa ecuménica para la sociedad en su conjunto, e invitamos a participar a todos los actores sociales y a la comunidad que se ve afectada por la realidad económica del país. El Frente Sindical organizó la movilización a Luján, una simbología, por cierto, y además también la Madre María, ¿no es cierto?, y la patrona, ¿no?, sí, que es desde ya la Virgen de Luján. ¿Qué injerencia tuvo el Papa Francisco, si es que la tuvo? No, el Papa Francisco injerencia no tuvo ninguna. Cuando hacen referencia a las palabras de Pablo, Pablo dice lo que podemos decir cualquiera. El Papa, le preguntan si el Papa estaba interiorizado del tema. Y el Papa seguramente va a estar interiorizado del tema, tanto de la Argentina como los temas que ocurren en el mundo entero. Esto nosotros elegimos Luján justamente para darle un marco distinto, para sacar las marchas o los reclamos de la capital, que también fue una misa ecuménica porque fueron representantes de distintos credos, fueron representantes del Evangelio, de los evangelistas, de los judíos, musulmanes, y todos hablaron sobre el mismo tema. Acá cuando queremos involucrar al Papa o queremos manipular a veces las palabras de algún dirigente, es como que el gobierno necesita tener a alguien con quien confrontar y no habla de los mensajes que se dieron desde el palco. El otro día en este mismo canal, en otro programa, yo decía lo siguiente: un acto de tal magnitud, ¿qué dirigente sindical o dirigente político no se hubiese querido subir al escenario para sacar un rédito personal? Y sin embargo, lo que nosotros pretendimos no que nadie le dé un tinte político, sino que se reflejara la realidad que vive la sociedad. Claro. Ahora, la Iglesia Católica, la israelita, los musulmanes, todos los credos que hablaron ahí, son personas que viven la realidad cotidiana, que la gente cuando sufre lo que está sufriendo hoy, va a las iglesias o a los templos a buscar contención espiritual. Entonces, ¿quién más que ellos, que ven el día a día cara a cara, que dieran un mensaje de paz? Porque en realidad sería un mensaje de paz. La gente estuvo muy tranquila, se desconcentró con, creo yo, con renovadas esperanzas de que el gobierno escuche y trate de corregir el rumbo.
pero vuelvo a reiterar, si vos lees los titulares del día posterior, la misa de Moyano, el Papa de Moyano, es buscar el contrincante para no hablar de las propuestas que tienen para poder solucionar los problemas de la gente. Claro, pasa, llamó la atención que fuese a la Basílica de Luján la marcha y no quizás en un día, digamos, día hábil, a Plaza de Mayo o en un contexto, digamos, de protesta en pos de la movilización. Por eso me acuerdo cuando vinieron los sindicalistas, yo les pregunté, ¿por qué a Luján? La patrona también, ¿no es cierto?, nuestra, que es la Virgen de Luján, qué connotación tenía de parte de la iglesia, y además también se había reunido Hugo Moyano, porque siempre están las picardías en las interpretaciones, ¿no? Se había reunido con Jorge Lugones, que es el presidente de la Comisión Pastoral Social. Sí. Sí. El Frente Sindical se ha reunido con todos los actores sociales, entre ellos la Iglesia. Nos hemos reunido con los organismos de derechos humanos, nos hemos reunido con los movimientos sociales, nos hemos reunido con los legisladores de distintos ámbitos de la oposición, nos hemos reunido con los intendentes. Pero necesitan especialmente a la Iglesia ahora como aliada. Digo, en el contexto en que la Iglesia también muchas veces critica al gobierno desde el púlpito, desde una misa, desde la homilía, o también desde las propias palabras de referentes eclesiásticos, sobre todo cuando, por ejemplo, desde el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina se dan a conocer cifras que tienen que ver con la pobreza, entre otras cuestiones. ¿Necesitan tenerla como aliada a la Iglesia? Yo no sé si la palabra correcta es tener un aliado. Sí. Yo creo que... ¿Cuál sería la palabra correcta? Lo que necesita la sociedad es tener referencias. Porque si no nos encerramos siempre en que es una batalla entre sindicatos y gobierno. O entre un sector político y el gobierno. Y acá el problema lo tiene la sociedad, más allá de los dirigentes. Obviamente la Iglesia es un actor sumamente importante, como lo son todos los referentes de todos los credos. Vuelvo a reiterar, la gente cuando entra en desesperación, porque la crisis te entra por el bolsillo, pero después te llega al corazón. Entonces cuando, como decía Jaureche, los pueblos deprimidos no vencen, y se avecinan momentos más dramáticos, donde todos los credos son importantes en la contención de las personas. Y después los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos debemos tener la responsabilidad de unificar los criterios para poder llevar opciones para el 2019 o hacerle entender a este gobierno que tiene que corregir el rumbo de la economía. No pueden en ideas decir que la solución para ellos, los dos puntos más importantes para ellos, es un dólar alto y el costo laboral bajo. Esa ecuación no cierra socialmente. Mario, si usted dice que el propio Papa Francisco no ha tenido injerencia directa en cuanto a la organización de lo que fue exclusivo del Frente Sindical para marchar a la Basílica de Luján, pero sí estaba al tanto, ¿cuál fue la repercusión en el Vaticano de la marcha de ayer? No lo sé, yo no hablo con el Papa, nosotros no hemos hablado con el Papa ni hemos hablado con representantes del Vaticano. ¿Y referentes sindicales que hayan hablado? Obviamente, yo desconozco. ¿Sabe si Hugo, Pablo Moyano hablaron? Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Cuando yo digo que el Papa no desconoce, el Papa no vive encerrado en su burbuja del Vaticano. Él vive la realidad mundial y se interesa por todas las cuestiones que someten a la gente en el mundo. ¿Cómo va a desconocer lo que pasa en la Argentina? Ahora pretender decir que el Papa bajó directivas precisas en los mensajes que las autoridades locales de la Iglesia expresaron arriba de un escenario, yo creo que es también un poquito una falta de respeto hacia la investidura de nuestro Papa, porque es nuestro, es argentino, y
desviar, vuelvo a decir, desviar el eje de la conversación. ¿Cómo tomaron las palabras en la homilía del obispo de Mercedes Luján, de Radrizzani? Y por otra parte, si ustedes consideran que, como usted me dijo, que la Iglesia es referente para los sindicalistas en este momento, ¿cómo les sirve a ustedes, no como aliados, sino como referencia para seguir adelante en lo que han expresado es una lucha que va a ir, por ejemplo, de trabajadores estatales y CTA, un paro y movilización al Congreso esta semana, el miércoles, cuando sea el debate por el presupuesto para el 2019, o el anuncio de un paro por 36 horas de la CGT que todavía no está definido si para fines de octubre, principios de noviembre? Porque la situación social en el país cada vez se agrava más. Si estamos pensando que vamos a terminar el año entre un 11 y un 12% de desocupación, nada más que ese punto, que atrás de la desocupación vienen todos los demás flagelos, que la educación está destruida, la salud lamentablemente no funciona, la salud pública. La gente va a tener que tener mucha contención para evitar reacciones que no les conviene a nadie. Eso es lo que nosotros tratamos de que el gobierno entienda. No puede presionar siempre sobre los mismos sectores y sobre los que menos tienen. Porque va a llegar un momento en que la gente va a decir basta. Por eso cuando yo digo que no somos, la Iglesia no es un aliado, y digo la Iglesia católica, como te voy a reiterar, puedo decir la Iglesia evangélica, los musulmanes, todo aquel sector que tenga responsabilidad de contención, va a tener un papel preponderante en el desarrollo de lo que viene. ¿Ustedes son, o por lo menos ejercen un papel de contención, los sindicalistas? Seguramente. Nosotros creo que somos uno de los primeros bastiones. Acá la crisis social la vemos cara a cara desde los gremios, desde los municipios. Los intendentes también son el primer escalón en la contención de la gente. Y si no se entiende eso, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. No puede un funcionario del gobierno, por darte un ejemplo de los miles que te podría dar, cuando se trató el tema de que había que pagar las 24 cuotas del gas, cuando la gente se empezó a expresar en contra, lo primero que dijeron son todos kirchneristas. Eso no querer reconocer la realidad, es no ver la realidad. Cuando el presidente dice nadie puede ganar más de lo que vale su trabajo, ¿quién le pone el valor al trabajo? ¿Quién se lo pone? Se lo ponen los sindicatos a través de las paritarias, a través de las convenciones colectivas de trabajo, en mutuos acuerdos de posibilidades y necesidades entre empresarios y trabajadores. Están estancadas las paritarias. ¿Qué van a hacer ustedes, más allá de la protesta, del paro? No, nosotros tenemos, como ESMATA, tenemos un sistema que hacemos una discusión trimestral, que viene desde si mal no recuerdo, desde el 2011. Nosotros hemos firmado con la industria un acuerdo que medimos la inflación cada 3 meses, se toman referencia 3 o 4 estadísticas y cada 3 meses se ajusta el salario. Entonces ¿Es automático? Vamos a cada 3 meses vencido, entonces no vamos tan lejos, cada 3 meses sumamos el costo de vida. Muchísimas gracias, Mario Manrique. No, por favor, a ustedes por invitarme.